La definición de la estructura en soja es una de las decisiones más importantes o que más impacto tienen en la definición del rendimiento. Con estructura nos referimos principalmente al momento o a la fecha en que sembramos el cultivo, a la variedad y grupo de madurez que usamos y al arreglo espacial, es decir, la distancia entre surcos y la densidad. De todos los elementos que mencioné en relación a la estructura, la fecha de siembra es sin dudas la que más impacto tiene en la generación en rendimiento. Es decir, los cambios en la fecha de siembra son los que más van a impactar en el rendimiento final que podamos obtener. Todos los elementos de la estructura o la estructura en general necesariamente tiene que estar definida en soja en función del ambiente que cada lote presenta. Es decir, debemos definir una estructura particular para cada ambiente o para cada lote para el cual estemos decidiendo. En términos generales, a medida que retrasamos la fecha de siembra, disminuye el rendimiento potencial. Es decir, las fechas de siembra más tempranas, desde el 15 de octubre para la región pampeana en adelante, ubican su periodo crítico en parte de diciembre y enero, con muy buenos niveles de radiación, con buenas temperaturas, con buena duración de día, y entonces esos cultivos, en ausencia de limitantes hídricas y nutricionales, generan un rendimiento potencial muy alto. A medida que demoramos la fecha de siembra, nos vamos hacia noviembre o principios de diciembre, los niveles de radiación empiezan a caer, los días se empiezan a cortar y entonces la soja empieza a cortar su ciclo y el conjunto de esas cosas determina que el rendimiento potencial disminuye. Entonces, ¿cómo definir la fecha de siembra en función del ambiente? En ambientes en donde sabemos que podemos apuntar a un alto potencial porque tenemos buena reserva de agua, porque tenemos napa o porque tenemos un pronóstico favorable o un suelo de buena calidad, seguramente vamos a sacar mucho mejor resultado proponiendo planteos de fecha de siembra temprana, seguramente combinados con materiales de grupos cortos que puedan poner ese periodo crítico de generación del rinde cuando las condiciones ambientales son mejores. En la medida en que pasamos a ambientes restrictivos, un suelo con un horizonte tapto o un suelo que parte con poca agua en el suelo, en donde no podemos apuntar a altos potenciales, sino lo que vamos a buscar principalmente es asegurar un buen piso de rendimiento, una demora en la fecha de siembra suele ser conveniente. ¿Por qué? Principalmente porque al demorar la fecha de siembra, si bien cae el rendimiento potencial, vamos a estar poniendo el periodo crítico en momentos de menor demanda, de menor radiación. Eso significa menos chances de estrés hídrico y entonces eso puede dar un planteo con un piso de rinde un poco mayor y con un poco más de estabilidad. Obviamente la decisión de fecha de siembra no se toma por sí sola, sino en conjunto con la variedad o el grupo de madurez que uno puede sembrar. Hay distintas variedades de alto potencial, con más o menos estabilidad, y cada uno debería elegir la variedad de acuerdo al ambiente que está explorando y a la fecha de siembra que está decidiendo. En general, como mencioné, las variedades más cortas, sembradas en fechas tempranas, en ambientes buenos, tienen un muy buen potencial, y las variedades de grupo más largo, por ejemplo un grupo 4 medio largo para el núcleo de la región pampeana, tienden a mostrar una mayor estabilidad sembrada en fechas intermedias. Y por lo tanto podrían ser una alternativa para ambientes de menor calidad. Una cuestión importante de fecha de siembra y variedad a tener en cuenta es que la combinación de una fecha muy tardía con una variedad muy larga va a tener resultados contraproducentes incluso en los peores ambientes. ¿Qué es lo que pasa? Fechas tardías con variedades largas ponen el periodo crítico en momentos donde ya la radiación cayó mucho, los días se acortaron mucho, entonces el ciclo y el crecimiento del cultivo se disminuye significativamente y el rinde, incluso en los peores ambientes, termina siendo inferior. Respecto a la densidad y a la fecha de siembra y al espaciamiento entre hileras, la densidad del cultivo de soja en general no muestra grandes respuestas a la densidad, por encima de las 25 o 30 plantas por metro cuadrado, dependiendo de fecha de siembra y densidad, en general tienden a obtenerse los máximos rendimientos.
de tal manera que no tiene ninguna ventaja usar densidades en general por encima de las 30 o 35 plantas por metro cuadrado, y por supuesto nadie apuntaría a sembrar un cultivo en donde tengamos 15 o 20 plantas por metro cuadrado, sería demasiado bajo y nos dejaría demasiado expuestos a cualquier adversidad durante el ciclo. Finalmente, en relación al espaciamiento, en general, múltiples ensayos en los últimos años muestran que la reducción del espaciamiento en un montón de, por ejemplo, de 52 centímetros a 35, bajo un montón de situaciones tiende a mostrar mejores resultados, pero la elección del espaciamiento es crítica, principalmente cuando sembramos o muy temprano o muy tarde. En fecha de siembras óptimas, por ejemplo, primeros días de noviembre, no hay diferencias muy grandes entre espaciamientos de 52 centímetros y a 35. Si sembramos más temprano necesitamos acercar hileras para lograr una cobertura más rápida y no desperdiciar radiación, y lo mismo ocurre si sembramos más tarde. Entonces, como resumen, decidir la fecha de siembra y combinación de variedad en función del ambiente en que exploramos, ambientes de buenos potencial o de buenas características, fechas más tempranas con materiales más cortos, y estrategias más defensivas con fechas un poquito más tardías y materiales un poquito más largos en ambientes de menor potencial. Densidad, no poner ni más ni menos semilla que la que se necesita, y finalmente el espaciamiento es crítico, principalmente cuando sembramos muy temprano o muy tarde, y tenemos que saber que si sembramos muy temprano o muy tarde, por ejemplo, una soja de segunda, vamos a tener ventaja reduciendo el espaciamiento.